Bienvenidos a otro episodio de El Director. Ni siquiera voy a hacer presentaciones, vamos a ir directamente al grano, porque tengo conmigo a Ketty Garat, que es de las personas que más ha investigado y más exclusivas explosivas ha sacado sobre el Partido Socialista en los últimos años. Ketty, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Que Es un placer. Sé que algo de lío tienes estos días. Pero es un placer estar aquí contigo. Comen- Creo que has leído y has empatizado y has entendido muy bien el libro, ¿no? Todos los hombres de Sánchez. ¿Cómo se organizaba la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España? Claro, cuando yo te llamé era para hablar de tu libro, para hablar de Sánchez, del caso Ábalos, todo lo que tú destapaste, por cierto, a pesar del silencio mediático de otros muchos compañeros. Pero claro, cuando estaba leyendo el libro, de repente llego al capítulo 12 y veo el expresidente Zapatero y sus inquietantes negocios. Y estoy leyendo este capítulo justo cuando estalla el escándalo y la imputación de Zapatero. Esto es increíble. O sea, Es increíble. Es increíble porque va más allá del auto que hemos conocido de José Luis Calama, porque yo creo que anticipa cosas muy interesantes sobre hasta qué punto José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un papel central en esa trama del petróleo. Y bueno, yo creo que aterriza hechos, cuestiones fácticas muy, muy relevantes, como su relación con Aldama o como él entra en la trama del petróleo. pero es verdad que Zapatero tiene esta dualidad de que quizá de todos los que uno sospecha que podrían estar implicados en casos de corrupción, no te acaba de pegar. No sé si es ese apodo de Bambi, esa imagen que tiene un poco mejor quizá que otros en algunos sentidos, ¿no? Pero el auto es demoledor. Habla el juez de cobros de 2 millones en comisiones, de empresas tapadera, de que sus hijas llegaron a facturar hasta 1 millón de euros. Claro, el impacto que esto ha tenido en el Partido Socialista ha sido tremendo, porque estamos hablando de uno de los grandes referentes. Yo creo que, fíjate, el auto tiene muchísima importancia, como lo tiene precisamente lo que cuento en el libro, que es básicamente lo mismo, porque lo que permite es entender que estamos ante una red geopolítica, una red en la que, con la excusa de las alianzas internacionales de Zapatero, pero también de Pedro Sánchez, alianzas internacionales con Venezuela o con Cuba o con China, se ha ido desarrollando una red de negocios, una red comercial con determinadas empresas que servían como tapadera y como sociedades instrumentales a través de las cuales entraba muchísimo dinero, salía muchísimo dinero, pero apenas tenían cuota de negocio, es decir, sociedades pantalla. Y yo creo que eso es muy relevante. Es muy relevante, por ejemplo, entender el porqué del acercamiento a China y a Venezuela en el mismo momento. Curiosamente, el mayor comprador de petróleo de Venezuela es China. Y se producen las dos sinergias, ¿no? Los dos acercamientos, insisto, por parte de Zapatero como lobista, pero también por parte del Gobierno de España como primer ministro o como Estado que se acerca a otro Estado buscando alianzas geoestratégicas, geopolíticas, como es en el caso de Pedro Sánchez con China, ¿no? En contra incluso de las propias indicaciones de la Unión Europea respecto, por ejemplo, a Huawei. De hecho, tu libro se lee como un vaticinio, un adelanto de lo que luego va a ser esa investigación judicial. En este caso, Venezuela parece ser que es siempre, es verdad que China también, pero en el rescate de Plus Ultra pues hay unas conexiones venezolanas. Cuando hablamos del petróleo, lo mismo. Venezuela parece estar como en el centro de todo, ¿no? A la vez, Zapatero ha estado defendiendo la dictadura chavista durante todos estos años, ¿no? ¿Tú haces un vínculo entre esas dos cosas? Absolutamente. De hecho, yo cuento que, coincidiendo con la visita de Delcy Rodríguez a España, se producen unas negociaciones, por supuesto de las que era absolutamente conocedor el presidente del Gobierno,
para iniciar ese blanqueamiento y para romper relaciones con el que entonces era el presidente legítimo, el presidente encargado de Venezuela, que era Juan Guaidó, y le exigen desde Venezuela, bueno, no recibir a Juan Guaidó en un momento en el que iba a ser recibido, valga la redundancia, tanto por la ministra de Exteriores, entonces Arantxa González Laya, como por Pedro Sánchez. Esas exigencias de Delcy Rodríguez, previendo y preparando precisamente su viaje a España en enero de 2020, tienen sus frutos, y lo que vemos luego es una serie de acontecimientos, una serie de conversaciones y una agenda en la cual Delcy Rodríguez tenía previsto varias reuniones, no solo con Pedro Sánchez, sino también con Zapatero y con varios ministros del Gobierno de España, coincidiendo también con empresarios importantes. Duro Felguera, una de las empresas rescatadas por el Gobierno a través de la SEPI, junto con Plus Ultra y con Air Europa, en las cuales se ve, yo creo que muy ostensiblemente y muy descarnadamente, cómo había un blanqueamiento político a cambio de unos favores económicos o unas relaciones comerciales, de las que luego pues vamos aflorando. Vamos a hablar de todo ello. El rescate de Plus Ultra es uno de los centros de la investigación de los jueces, con 53 millones de dinero público que va a una línea aérea que no es referente de nada, que no es estratégica, que no cumple ninguno de los requisitos, en teoría, para recibir esa ayuda. Y sin embargo, la investigación y tu libro apunta a que se hace por intervención de Zapatero, que además habría cobrado por ella. Él alega que nunca medió a favor de Plus Ultra. ¿Cómo lo rebates eso? Bueno, yo creo que es absolutamente falso y lo rebato con información. Fíjate, cuando yo publiqué en The Objective, porque es verdad que hay un aperitivo de esa información concreta sobre Plus Ultra en The Objective hace ya un año, en julio de 2025, publicó que hay una reunión en el Ministerio de Transportes en la cual bueno, pues Zapatero se reúne con José Luis Ábalos para presionar para que saliera adelante el rescate de Plus Ultra antes de marzo de 2021, que es cuando se concede. Antes de eso, sabemos que había una serie de presiones desde Zapatero a Pedro Saura, que es una persona cercana a Zapatero, pero también a José Blanco. Era el secretario de Estado de Transportes, el número 2 de José Luis Ábalos, y la persona que estaba intentando que saliera adelante el rescate de Plus Ultra. Nosotros publicamos esa información y directamente el gobierno sale, y Zapatero también, desmintiendo la noticia, diciendo que esto es un bulo, que es falso, que es mentira. Hoy lo vemos en el auto del juez José Luis Calama. Hoy vemos precisamente que hay una serie de conversaciones, una serie de presiones de Zapatero a Pedro Saura y una serie de conversaciones incluso con directivos de Plus Ultra, de Zapatero a directivos de Plus Ultra, para que saliera adelante ese rescate de Plus Ultra. Y que a cambio de eso, esto sí lo contamos como novedad en el libro, se llevan un 20% de esos 53 millones de comisión. Un 20% que supuestamente se lo lleva Zapatero. Yo no tengo constancia de si solo es Zapatero el que se lo lleva o no. Pero es verdad que de quien yo bebo es de esos empresarios que estaban en ese momento como satélites en la órbita precisamente de Zapatero y de José Luis Ábalos. Y ellos lo que cuentan es que exigen un 20% de comisión y que miran, estudian, barajan diferentes estructuras financieras para canalizar esos 10 millones de euros, que eran el 20% de los 53 millones de rescate a la compañía por parte de la SEPI. Bueno, lo primero, una disculpa, porque en tu presentación no he mencionado, y es un olvido imperdonable, que trabajas para The Objective, que es el periódico que te ha apoyado y ha publicado todas estas exclusivas. Gracias. Y está bien mencionarlo y decirlo. Bueno, tú tienes una historia con Zapatero, que en un momento dado, por cierto, después de una de tus informaciones, llega a medio pedir que te expulsen como tertuliana en Onda Cero. Eso es, sí, sí. ¿Qué información fue la que provocó ese enfado? Era una información relativa a los Falcon, los vuelos en Falcon que se producen a República Dominicana, y que yo veo, junto con mi compañera Teresa Gómez, una serie de documentos sellados con el sello del Ejército del Aire, un sello rectangular en rojo, en los cuales se ven que una serie de familiares de Zapatero y el propio Zapatero han viajado a República Dominicana en Falcon, como escala para viajar a Caracas. Él la desmiente, pero no solo la desmiente, yo creo que se le
bueno, esa información, por el motivo que fuera, le pone muy nervioso y emprende, bueno, pues una cascada, una ofensiva contra nosotros, contra mí personalmente, y le exige precisamente a uno de los grandes comunicadores de Onda Cero, que le dice que es una vergüenza que haya personas de ese medio de comunicación, de The Objective, que estén colaborando precisamente con esa emisora con la que yo colaboro en 2 programas, no en el de la mañana, sino en el de la tarde y en el de la noche. Bueno, yo creo que al final todo se pega, ¿no? Y cuando te mueves con dictadores y te dedicas a blanquear dictaduras, al final acabas teniendo el comportamiento de los dictadores y de las dictaduras, es decir, atacar a la libertad de prensa, atacar a la prensa y exigir precisamente que la prensa libre ejerza su trabajo. Una de las cosas que más ha sorprendido del auto judicial contra Zapatero, porque el tema de Plus Ultra se medio conocía, había salido más, pero cuando el juez empieza a mencionar operaciones de oro y de petróleo, la gente ha saltado, como ha dicho, también, ¿Qué ¿no? pasa aquí, no? Y sin embargo tú en Todos los hombres de Sánchez, el tema, por ejemplo, del petróleo lo tocas en profundidad, ¿no? En las relaciones. Cuéntanos un poco cuál es la relación de Zapatero con la petrolera estatal en Venezuela. Yo creo que esta es la parte central del libro. Es verdad que el libro tiene varias partes porque es, bueno, hilvanar precisamente varias historias, una periodística, una personal, otra también política y una pata muy importante de investigación. Yo creo que esa, en lo referente a la investigación sobre la corrupción en el gobierno y en el Partido Socialista, esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque permite entender, primero, por qué se cargaron a Ábalos, por qué cesan a José Luis Ábalos, que no voy a decir no tiene nada que ver con su relación con las prostitutas, porque sí tiene que ver, claro que tiene que ver. Pero no solo, Pero no solo. Es uno de según los tu motivos. información. Bueno, no solo, y es que no solo es que no solo sea por la prostitución, sino que es muy diferente a que a ti te corten la cabeza porque eres un putero y porque tienes pues una vida disoluta, incontrolable, y eso es un problema político para el gobierno, que es lo que me llegó a mí inicialmente, embrionariamente, en noviembre, octubre de 2021, a que haya alguien que te está poniendo constantemente trampas para que tú caigas en la trampa, constantemente sabiendo cuál es tu telón de Aquiles, y eso sirva para prefabricar una causa de destitución de tu salida de gobierno, cuando en realidad los motivos ocultos son otros bien diferentes, que son los negocios y que son la trama del petróleo, que eso es el elemento nuclear y no accesorio que se ha vivido en los últimos años en el gobierno. Descríbenos esa trama del petróleo de la que hablas. Zapatero conoció a una persona que se llama Víctor de Aldama en 2018, finales del 18, principios de 2019, porque ambos reciben la encomienda. Víctor de Aldama consigue un contrato a través de su amigo Javier Hidalgo, un contrato para obtener los 200 millones de dólares que estaban retenidos por parte de Venezuela de la compañía Air Europa, del holding empresarial de los Hidalgo, de Globalia. A Zapatero le contratan por lo mismo, porque Zapatero tiene muy buena relación con Pepe Hidalgo, que es el dueño, el fundador de esa compañía. Ambos trabajan en el mismo sentido. De hecho, lo que yo relato es que cuando Zapatero se entera que también han contratado a Aldama, a quien no conocía, se enfada, se cabrea, le incomoda precisamente estar trabajando mano a mano en el mismo objetivo, pero de repente se da cuenta de que este Víctor de Aldama, a quien no conocía, es una persona que tiene una posición privilegiada respecto a la dictadura de Maduro, y concretamente con Delcy Rodríguez. Cuento hasta cómo conoce Víctor de Aldama a Delcy Rodríguez, que lo hace a través del fútbol, de un hermanamiento del Zamora Club de Fútbol con un grupo local en Venezuela, que además estaba dirigido por el único hermano de Maduro que no se dedica a la política y que se dedica al fútbol. Él ve esa oportunidad de negocio, se cuela por esa rendija y efectivamente consigue tener una posición de privilegio con Delcy Rodríguez, una relación de amistad, una relación muy cercana y oscuro objeto de deseo para los servicios de inteligencia de todo tipo, los españoles y los estadounidenses. Zapatero descubre eso y dice, pues aquí estoy viendo una oportunidad de negocio, una oportunidad profesional. Se dice siempre de Zapatero que Zapatero no tiene amigos, ¿no? Que es una persona que aprovecha precisamente las oportunidades que le va brindando cada uno de los actores que van pasando por su vida. Aprovecha esta oportunidad de este actor, que es Víctor de Aldama, y se acerca sabiendo precisamente que Delcy Rodríguez era entonces la ministra del Petróleo de Venezuela
y es la persona que controla la llave de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. Bueno, estamos hablando de finales de 2018, principios de 2019, que es básicamente cuando él consigue, a través también de otras alianzas internacionales que también son objeto de interés, como por ejemplo la relación que él tiene con Ernesto Samper, con el expresidente colombiano, el único que ha reconocido haber financiado su campaña con el narco, por cierto, y esto también tiene su enjundia, y él se da cuenta de esto y bueno, poco a poco se va introduciendo en un negocio del petróleo en el que acaba consiguiendo, y esto lo contamos en el libro y yo creo que es una de las informaciones más importantes, un cupo de petróleo y un cupo con Aldama. Aldama, él y un senador norteamericano, estadounidense, del que no desvelamos su nombre o no desveló su nombre. Y eso se mantiene durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que a partir del año 2020, finales del 20, que es cuando se empieza a interesar José Luis Ábalos por el tema del petróleo, a principios de 2021, que es cuando finalmente cesan a Ábalos, el 10 de julio de 2021, Ábalos tiene una serie de reuniones con traders del petróleo, se interesa por él mismo, tiene una relación muy estrecha con Víctor de Aldama, Víctor de Aldama le introduce precisamente en ese mercado y entonces entra en colisión con Zapatero. Cuando entra en colisión con Zapatero, bueno, pues curiosamente empiezan a sucederse determinadas cuestiones, como por ejemplo la historia del Parador en mayo de 2021, que no es el Parador de Teruel, es el Parador de Sigüenza, donde sí hubo destrozos, aparte de muchas otras cosas. Vamos a entrar en eso. Pero Hablas del cupo, Zapatero, Aldama, petróleo venezolano, en concreto, estamos hablando de que Zapatero se llevaba una parte del petróleo que se vendía ¿a quién? Lo que a mí me cuentan, primero, quienes a mí me cuentan son los empresarios que estaban en la operación y que han participado de estas operativas. Cuando Zapatero hace servicios de mediación o de lobby, Sí. Venezuela paga en petróleo, Venezuela paga en recursos naturales. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo se publicó en un medio de comunicación que si Zapatero tenía una mina de oro, quien desvela esto de la mina de oro no es el Pollo Carvajal, que tanto se ha dicho, el ex jefe de los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, sino una amiga personal de Zapatero que se llama Piedad Córdoba, que era una senadora colombiana, amiga de Ernesto Samper. Se pagaba en minas, se pagaba en oro, se pagaba en petróleo, se pagaba en cupos de petróleo. Y lo que a mí me cuentan es que en esa negociación, a cambio de determinados favores políticos que Zapatero hacía, servicios para el régimen de Nicolás Maduro, y hemos visto, y está a la vista de todos, el blanqueamiento que ha hecho Zapatero precisamente de la actividad de una dictadura como es la de Maduro y la de Delcy Rodríguez, bueno, pues él recibe una contraprestación en cupos de petróleo. Y que además él entra en un determinado negocio muy concreto, aparte de esto que acabo de contar, que es la mediación entre Aldama y Zapatero con Estados Unidos para el tema de repatriaciones de inmigrantes venezolanos. Y la manera que tiene Estados Unidos, o al revés, que tiene Venezuela de pagar a Estados Unidos, era en cupos de petróleo que se negociaban con las personas que estaban intermediando en esa operación. ¿Quiénes intermediaban? Víctor de Aldama, que tiene una relación fluida con Estados Unidos, pero también con Delcy Rodríguez, posición privilegiada, dice la UCO, y José Luis Rodríguez Zapatero. Vale, vamos a respetar la presunción de inocencia de Zapatero. Los jueces decidirán si todo lo que ahora dicen que son indicios se confirma. Pero tú, en tus investigaciones, desde hace ya varios años, has ido destapando un caso de corrupción. Tú lo llamas la mayor trama de corrupción de la historia. Son palabras mayores, sobre todo en un país que ha tenido Filesa, fondos reservados de Felipe González, que luego ha tenido la Gürtel y los casos de corrupción del PP y demás. ¿Por qué crees que este es el mayor de la historia de la democracia española? Bueno, porque hablamos de casos muy gordos. No es que crea que sea la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España, sino que no tengo ninguna duda de que lo es. Y no tengo ninguna duda de que lo es tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo.
Y me explico, yo creo que nos movemos todavía con la inercia de los casos de corrupción de los 80 y de los 90, con los cánones de los 80 y de los 90, es decir, trama de corrupción al uso, presunta financiación irregular de un partido, comisiones mordidas a cambio de obra pública, etc. Esto te permite defraudar hasta un determinado nivel, como por ejemplo las tramas de hidrocarburos que se han investigado en España hasta la fecha, tramas de evasión de impuestos, de evasión del pago del IVA, a través de una estructura de comercializadoras, subcuentas y operadoras de hidrocarburos que te permiten defraudar un 21%. Pero de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa totalmente diferente que te permite dar un salto cualitativo en el montante económico total del fraude, porque ya no estamos hablando de un 21% de fraude, estamos hablando de un 80% o de un 90% de fraude. ¿En qué sentido? En lo relativo, por ejemplo, a la trama del petróleo, la trama millonaria del petróleo, que es como, yo la defino porque es como a mí me llega inicialmente esa trama del petróleo. Yo tengo información de esa trama mucho antes de que estallara la información de la causa en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de Santiago Pedraz. Y me llega básicamente a través de una persona que me dice que hay una serie de gasolineras que están vendiendo el precio, que están tirando los precios y que están vendiendo perdiendo dinero. A partir de ahí llego a Carmen Pano. Carmen Pano me empieza a contar efectivamente en qué se traduce eso, una gasolinera que se llama El Niño Mula, que está en Murcia, bueno, una trama complicada. Cuando empiezo a investigar ya en serio esa trama, a mí me cuentan que lo que consiste la trama millonaria del petróleo es que están comprando petróleo de países que tienen vetada la compraventa de crudo en la Unión Europea, estamos hablando de Venezuela, pero también de Rusia, que ese petróleo, ese crudo de alta densidad, pero muchísimo valor, el crudo Merey de Venezuela, se refina en República Dominicana, que es la caja de la trama, y que una vez refinado allí se cambia el sello de procedencia y se trae para España. Y eso te permite multiplicar por 4 o por 5 el precio precisamente al que se compra el petróleo. Los cupos de Venezuela son eso, que ellos te venden un barril de petróleo a lo mejor a $30 el barril, cuando en realidad está a 120. Ese es el cupo, es como una especie de rebaja superlativa en el precio del petróleo, que es evidentemente el oro negro que mueve el mundo, o uno de los desde luego, tesoros que mueve el mundo. Claro, a nivel cuantitativo, el montante del fraude permite afirmar que efectivamente estamos ante la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia, porque como me dijo a mí una fuente de blanqueo de capitales que estaba investigando y sigue investigando este asunto, nunca hemos visto tanta pasta junta. Y hablaban primero de una quincena de países, más de una docena de países, y segundo, de 800 millones de fraude en Brasil, 800 millones en Portugal, 1.000 millones en República Dominicana. Es decir, la estructura societaria es de una complejidad absoluta, pero el montante del fraude es imposible casi de cuantificar. Esto en el plano cuantitativo. En el cualitativo estamos hablando de una trama geopolítica, de una trama global, a escala global, que tiene y que hunde sus raíces en muchos países, la mayoría de ellos con opacidad fiscal, paraísos fiscales y si no paraísos fiscales, dictaduras, que yo creo que les permiten y les han permitido operar a gran escala. Y eso es lo que yo creo que hace de este caso un caso hiperbólico de corrupción, que no tiene nada que ver con los casos que conocimos en los 80, los 90 o en los 2000. El caso Kitchen, el caso Gürtel, Filesa, Malesa. Creo que estamos hablando de otra cosa que seguramente nos lleve décadas. Porque crees que de todo este caso de corrupción estamos conociendo por ahora una parte pequeña de lo que... La punta del iceberg, sin ningún tipo de duda. Y yo creo que en lo relativo al petróleo, fíjate, ahora mismo hay mucha gente que dice, no entiendo, gente que ha tratado a Zapatero, yo lo he tratado en sus tiempos como gobernante, como presidente del gobierno. Que no lo puede creer, ¿no? Que no lo asimila, que no lo metaboliza, que no lo digiere. Conociendo el Zapatero político, ¿cómo es posible este Zapatero lobista o algo más que nos está retratando en un auto? El auto es una pequeña porción de la realidad, de una pequeña investigación que se hace en un pequeño país que se llama España, que es grande en muchas otras cosas, pero desde luego en las investigaciones
globales que se están produciendo en el mundo, hay otros que llevan la voz cantante. Esto, de hecho, surge en Suiza y en Francia. No tiene su origen en ninguna querella de manos limpias, sino Sí, eso es uno de los errores de los que bulos. se han difundido en los últimos días, horas. El hecho de que esto todo parte de una denuncia de manos limpias no es verdad. Esto viene, como dices, de investigadores internacionales, Francia, Suiza y demás, que luego contactan con la Fiscalía Anticorrupción en España y eso va creciendo y además no es una investigación de antes de ayer, sino que viene de bastantes meses atrás. Y el juez toma la decisión de imputar a Zapatero después de haber juntado todo esto, ¿no? Fíjate cuán importante es lo que estamos viviendo, David. Yo a lo largo de los, por acotar un poco más en el tiempo, de los 2 últimos años con más intensidad, llevo hablando con empresarios de la trama de los hidrocarburos, con los que he establecido una cercanía personal incluso, que me llevan contando cómo el PSOE, a través de diferentes satélites, cloacas, emisarios, les hacen llegar ofertas compulsivamente en ocasiones, que denota el nerviosismo que tiene el Gobierno y el Partido Socialista porque esta trama aflore. Ofertas de diferente tipo, tanto económicas como pactos con la Fiscalía, como declaraciones de testigos protegidos en causas secretas, con el objetivo de que no colaboren con la justicia. Hay veces que se han frustrado, por ejemplo, Carmen Pano. Yo hago una extensa explicación de quién es Carmen Pano, por qué tenemos que valorar a Carmen Pano, el perfil de Carmen Pano y la deuda de gratitud que yo tengo con ella, porque es alguien que efectivamente, recibiendo una oferta económica de hasta 200.000 euros por parte de un despacho muy afín al Partido Socialista, que es el de Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, de Joseba García y de su mujer Patricia Uriz, una oferta económica de 200.000 euros, pagar la boda de su hija, pagarle el alquiler de su casa durante 5 años, a cambio de que rectificara su testimonio ante la UCO, ante The Objective, que es donde se destapó, y ante el Tribunal Supremo, antes de la declaración que tenía prevista, en la Audiencia Nacional, perdón, antes de su declaración que tenía prevista el 25 de febrero de 2025 en el Tribunal Supremo. Y la exigencia a cambio de todos esos pagos era dejar al margen al Partido Socialista y no mencionar a Santos Cerdán. Como ella, yo conozco a 5 empresarios de los hidrocarburos, algunos de ellos los he ido contando en el periódico, de manera incógnita, otros pues manteniendo su identidad en el anonimato, 5 que han recibido diferentes ofertas del Partido Socialista y del Gobierno, preocupándose y ocupándose de esta trama, que esta es la más gorda. En realidad son todas gordas, pero ¿Tú esta la vinculas de alguna manera con la financiación del Partido Socialista? todas están relacionadas con la financiación del Porque partido. aquí es verdad que cuando se acusa en todas estas tramas de que puede haber una financiación ilegal del Partido Socialista, el Partido Socialista lo rebate diciendo estamos fiscalizados, hay auditorías, no hay ninguna prueba, aseguran, de que esa financiación ilegal exista. Eso es lo que ellos dicen. Sí, como decían que no había ninguna prueba contra Ábalos y está en prisión, como decían que no había ninguna prueba contra Santos Cerdán y luego las oímos y las vimos y entró en prisión, como decían que no había ninguna prueba contra Koldo García o ahora contra Zapatero. Yo creo ¿Tú que crees que al final va a haber esas pruebas que van a demostrar esa financiación ilegal? No sé que hay esas pruebas y que algunas de ellas están en poder de la justicia, afortunadamente para todos los españoles y para la verdad. ¿Cuándo crees que eso va a estallar? ¿O hay alguna? Bueno, yo creo que ya ha estallado. Es muy positivo lo que ha ocurrido en las últimas horas con el auto del juez Calama. Creo que es el principio. Creo que esto es la punta del iceberg, pero creo, y por supuesto, como tú decías antes, manteniendo la presunción de inocencia, pero yo creo que un juez tan riguroso y un fiscal anticorrupción tan admirable como Alejandro Luzón no dan el paso precisamente de imputar a todo un expresidente del Gobierno si no hay indicios muy sólidos y algunos de ellos no los conocemos todavía, se sabe una pequeña parte, hay que dejar bien claro, lo digo para todos aquellos periodistas que también se pliegan a comprar los argumentarios de los políticos y del poder, en lugar de fiscalizarlo, conocemos una pequeña parte que es un auto sobre un sumario que todavía es secreto, que todavía no se conoce y esto solo es la investigación que existe en España. Hay otras investigaciones, no es casual, David, que esto se haya producido apenas 3 días después
de haber sido detenido y extraditado al ex-SAF, el testaferro de Nicolás Maduro, que ya se encuentra en dependencias policiales en Estados Unidos. Tu primera bomba, digamos, ¿no?, sobre la corrupción en el Partido Socialista, la sitúo en noviembre del 21, publicas los motivos por los que Sánchez ha cesado a Ábalos, que es, recordemos, su mano derecha, ministro de Fomento, y no son políticos, sino que Ábalos mantenía una doble vida oscura, lo has mencionado, prostitución, fiestas, derroche, etc. Tú publicas esa información y el resto de los medios de este país, prácticamente todos, con alguna excepción, ignoran completamente esa exclusiva, como si no existiera, o empiezan a ridiculizar tu investigación. A ridiculizar y a emprender una auténtica cacería contra mí, a vejar mi trabajo, a desacreditarlo, a marginarme socialmente hablando, es decir, a intentar ejecutar la muerte civil que le habían hecho a Ábalos y que después me hicieron a mí. Te acusan en ese momento de organizar un ataque sobre la vida privada de un político. Es verdad que todavía no conocemos todo el entramado de corrupción económica que hay detrás de todo esto. ¿Por qué crees? Ya sé que la respuesta es bastante evidente, pero bueno, ¿por qué crees que se produce ese ataque personal a tu persona y ese silencio o intento de ocultar lo que era un gran escándalo? Bueno, básicamente yo creo que hay dos tipos de ejecutores en ese momento. Yo creo que están los que no tenían información. Yo tenía muy buenas fuentes en el Partido Socialista en ese momento que me permitieron adelantar con 4 años de antelación una información que luego acabó en los tribunales y que ha sido objeto de la conversación pública de este país hasta día de hoy. Y ellos no las tenían, esas fuentes, y por lo tanto estaban mal informados, desinformados. Y la reacción, bueno, un poco desvelando también y evidenciando las miserias de esta profesión, que las tiene y que son muchas, las envidias, los celos profesionales, la competencia entre medios de comunicación, decidieron emprender una cacería, desacreditar, mofándose además de las informaciones, incluso no mofándose, sino yendo a cuestiones más duras. Y yo creo que esa es una parte de la profesión. Y luego hay otra, que es un poco más minoritaria, pero que es muy potente y tiene un altavoz mediático muy importante, que básicamente eran los sicarios, los mamporreros del gobierno. Eran periodistas que en lugar de fiscalizar al poder, fiscalizaban a los medios, ni siquiera fiscalizando a los medios, porque la fiscalización, un buen fiscal lo que hace es atenerse a los hechos, juzgar los hechos, tomar testimonio, preocuparse de lo que hay detrás. Ellos no se preocuparon de lo que había detrás. A ellos les mandaban un argumentario por las mañanas y ejecutaban el argumentario por las mañanas, sin molestarse un pelo de cambiar una coma, porque todos además decían lo mismo. Periodistas de diferentes medios de comunicación, pero todos con una significación política afín al Partido Socialista, se dedicaron a decir todos exactamente lo mismo, con las mismas palabras y con las mismas expresiones. Y yo creo que eso básicamente respondía a que tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Y el propósito básicamente era tapar esa trama de corrupción, es que no aflorara esa trama de corrupción. A mí hay un momento concreto en que una feminista del partido me dice, nos purgaron o nos fusilaron, me dijo textualmente, para que no pasáramos de la carpeta de la prostitución a la carpeta de la corrupción. Bueno, pues conmigo hicieron lo mismo. Lo que pretendían básicamente era decirle al resto de los medios, unos pocos, al resto de los medios que no tenían información y que por lo tanto se plegaron a esa operación por parte de esa minoría de sicarios o de satélites mediáticos, decirles, si tú sigues por esa estela, si haces lo mismo, te vamos a hacer lo mismo que a ella. Es decir, una operación de cancelación, de deslegitimación, de vejación de tu trabajo. ¿Y qué pasó? Que fue rentable, que lo consiguieron. Yo digo en el libro algo que yo creo que este país y esta profesión tiene que reflexionar durante los próximos años, cuando se enfríe la herida y tengamos tiempo de asimilar, porque ahora con el batiburrillo de noticias que salen cada día es imposible, pero habrá que reflexionar cuando la herida se enfríe, cómo es posible que después de esa operación contra mí, durante 2 años y medio, ni un solo medio de comunicación de los que ahora dicen que ellos destaparon el caso Koldo y el caso Ábalos, publicaron una coma sobre el caso Ábalos y el caso Koldo. Todos los medios de comunicación empezaron a establecer una sana competencia para publicar información sobre este escándalo,
en febrero de 2024, cuando salta el caso Koldo por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se publica un informe de la UCO demoledor. Hasta entonces solo había un medio de comunicación Silencio. y solo había una periodista, que fui yo, y lo mío me costó. De hecho, hay una anécdota en tu libro que yo creo que es representativa. Los periodistas parlamentarios le dan a Ábalos el premio a la mejor relación con la prensa y a la vez te retiran el saludo, muchos de ellos. ¿Qué te dice esa combinación? Bueno, me dice muchas cosas porque es verdad que estamos hablando de un momento personal muy complicado para mí. Yo además estaba embarazada de 8 meses cuando Ábalos me interpone una querella. De hecho, unas semanas antes, pocas semanas antes, yo creo que fue 10 días antes o 15 días antes, me interpone una querella por la vía criminal, por la vía penal, por injurias y calumnias, curiosamente varios meses después de haber publicado la información. Y los periodistas parlamentarios de la asociación de la que yo formo parte, porque a día de hoy todavía formo parte de esa asociación, yo era cronista parlamentaria. Hay quien pueda pensar, bueno, esta periodista de investigación, yo no era periodista de investigación, yo me hago periodista de investigación a la fuerza, forzada por las circunstancias para defender mi honor, para defender mis publicaciones, para defender al medio de comunicación que me había fichado en esa época y para aflorar la verdad, básicamente por este motivo. Pero los periodistas parlamentarios deciden, sí, darle el premio de mejor relación con la prensa a José Luis Ábalos, tras una campaña además que yo recuerdo bien, y yo ahí, fíjate que he hecho un ejercicio de contención importante en el libro, porque yo no quería que sonara revanchista ni victimista. Me parece que nosotros, esa no es nuestra función, aunque yo sí que creo que es bueno que queden nombres para la historia, para que nos avergoncemos de determinados comportamientos. Pero, por ejemplo, en el episodio en el que hablo de ese premio, no digo exactamente, y sé quiénes son, todos lo sabemos, quienes hacen una campaña precisamente para darle el premio a Ábalos, porque había una competición. De hecho, el premio fue exequo con Cuca Gamarra, se lo dan a los dos al mismo tiempo. Hubo una competición y una campaña, como la campaña de las elecciones generales. Pero es que esto a mí me rompe los esquemas. Es decir, periodistas haciendo campaña para darle un premio a un político implicado en todo lo que tú habías denunciado, claro, es que ¿en qué lugar deja a esos periodistas? Pues en un lugar muy malo, y yo creo que en un lugar en el que desde luego no se responde tanto que se habla ahora de quitar carnes de periodistas y de poner carnes de periodistas, no cumple con la función ni responde a la definición de periodismo o de periodista, a mi juicio, sino de otra cosa, de activismo y de activistas. Ya digo que luego, después de esa campaña, lo que hicieron fue exhibir como trofeo a José Luis Ábalos poniéndolo en su mesa, para que dejaran bien claro y para dejar constancia de quiénes eran los que habían emprendido esa cacería contra mí y de quiénes eran los que realmente estaban apoyando a Ábalos. Por cierto, son los mismos que a día de hoy todavía están defendiendo a Zapatero. Exactamente igual, los mismos. Y con el mismo componente además emocional, pasional y con bastantes notas de sectarismo. Yo creo que los deja en muy mal lugar, pero en el mismo mal lugar en el que yo asistí al Congreso de los Diputados durante esos meses y efectivamente no solo me retiraban el saludo, es que yo estaba en los corrillos de prensa con los políticos. El periodismo parlamentario, pues nos conocemos todos, es habitual que cuando salen del hemiciclo nos juntamos, hacemos charlas y a mí me pisaban hacía yo una pregunta y me pisaban, me ignoraban, me daban la espalda literalmente, me hacían el vacío, como se suele decir ahora. Ghosting, ¿no? Se llama, Sí. aunque esto es otra cosa, o se parece. Bueno, pero, se parece más a mobbing. Sí, era un poco más moving que otra cosa, pero bueno, la realidad es que yo creo que esos periodistas también han quedado retratados y Sí, están ocupando ahora mismo un sitio. Sí, porque luego, después de pasar 3 años en la travesía del desierto, en la que nadie más está publicando las historias sobre la corrupción de la mano derecha de Sánchez, y luego el entramado que había del que vamos a hablar, ¿no? De Koldo, luego Cerdán y demás, ¿no? Pero en 2024, como dices, de repente eres vindicada, ¿no? Porque ahí es cuando ya empezamos a conocer no solo las juergas, la prostitución, etcétera, sino todo el entramado económico de corrupción, de comisiones, de, corrupción burda, ¿no?
La pregunta que me hago es, y que tú te haces también, y que yo creo que es parte del corazón de tu investigación, es ¿en qué momento Sánchez conoció dos cosas? Una, el tema de la prostitución, de la vida disoluta y demás. Y dos, ¿en qué momento conoce que hay además una trama de corrupción, de comisiones, de gente que se está enriqueciendo, incluso que se ha enriquecido cuando la gente se moría en una pandemia, ¿no? Porque creo que es clave para toda esta historia. Él ha negado haber conocido ninguna de esas dos cosas, ha negado que la destitución de Ábalos tuviera que ver con nada de esto. ¿En qué momento tú crees? En el libro lo dices, queda claro, ¿no? Pero cuéntale a la audiencia en qué momento primero conoce Sánchez, el presidente, lo que está pasando con Ábalos y el problema político que puede ser, porque además en ese momento la posición del Partido Socialista es a favor del abolicionismo de la Eso es. prostitución. Bueno, Era la bandera de es renovación. muy interesante porque además tú cuentas cómo es la mujer de Ábalos la que primero habla con dos Eso personas es. muy importantes del PSOE, cómo eso llega a la vicepresidenta Calvo y cómo llega esa información al presidente Sánchez. Y los tiempos son muy importantes. Yo te voy a diferenciar entre mi opinión y la información y el fruto de mi investigación. En el fruto de mi investigación yo sé que en noviembre de 2020, se produce una fiesta de Halloween en casa de Maritza Ruiz Mateos, directora de comunicación del PSOE, y Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. Estábamos en momento de restricciones sanitarias, motivo por el cual pues Adriana Lastra se quedaba en casa de su amiga Maritza porque no podía viajar a Asturias, su tierra natal. Y Carolina Perles acude con su hijo a una pseudo fiesta, en realidad no era ni una fiesta, pero bueno, se había tuneado la casa y acude con su hijo y se desahoga, se rompe, se derrumba. Y les cuenta a estas dos dirigentes del partido que su marido pues va con prostitutas, que tiene pruebas, que esto ha empezado desde el principio, en 2018, pero que ha ido creciendo hasta un nivel que ella ya no soporta. A ella le detectan un cáncer en esas fechas, justo antes del verano le salen los primeros marcadores, con lo cual era una mujer rota físicamente, rota emocionalmente, que dice que ya no puede más y que va a cantar. De hecho, hay un momento en el que Koldo García, que le lleva al domicilio, bueno, pues se da cuenta de que está contando información, intenta frustrar que aflore o que le revele esa información, entonces llegan a un enfrentamiento, bueno, le dice Koldo que te calles, bueno, noviembre de 2020. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que a la semana se lo cuentan Adriana Lastra y Maritza Ruiz Mateos, que eran amigas de Carmen Calvo, se lo cuentan a la vicepresidenta primera del gobierno. Esta, a su vez, en una comida en Moncloa, se lo cuenta al presidente del gobierno. Y a partir de ahí, estamos hablando ya de diciembre de 2020, que el presidente mueve sus hilos, sus teclas. Sabemos que Moncloa interviene para forzar la ruptura de la relación entre Ábalos y Jessica. Jessica Rodríguez García es esa prostituta a la que se coloca en empresas públicas, a la que se viajaba con Ábalos en la delegación oficial, publicamos los emails, los correos, pero ellas, las dos dirigentes del PSOE, en esa fiesta de Halloween, Carolina Pérez les confiesa que ha visto esos emails, que hablan de partidas muy elevadas, de que viaja con él en la delegación oficial del ministerio, de que le da 1.500 euros al día por cada viaje, de que tiene una serie de, bueno, pues de reclamaciones de pago, etcétera, etcétera. El presidente del gobierno mueve sus hilos, se fuerza la ruptura de Ábalos y Jessica en noviembre de 2020, no en noviembre de 2019, como ambos han declarado en el Tribunal Supremo, a saber por qué motivo. Noviembre de 2020 es cuando termina la relación, porque interviene Moncloa y el presidente se lo cuenta a su mujer, a Begoña Gómez. Y Begoña Gómez, como en tantas otras cosas, interviene y cita a Carolina Perles a Moncloa, después de una fiesta de pijamas de sus hijas. Cita a la mujer de Ábalos. Cita a la mujer de Ábalos y dan un paseo por los jardines de Moncloa, donde intenta sonsacarla. Bueno, yo cuento lo que me cuentan, que es que ella no le da información a Begoña Gómez, aunque otras fuentes me dicen que sí se la da y que Begoña Gómez estaba plenamente informada de todo eso. El presidente, por lo tanto, tenía dos vías
o dos fuentes de información diferentes. A partir de ahí lo que sabemos es que durante 6 meses el presidente no mueve ficha, no hace absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? Mayo de 2021 se produce el parador. El parador, los destrozos, restos de cocaína encima del mobiliario. Esto es una fiesta en la que creo entender que supuestamente Ábalos y Koldo, con 4 mujeres, organizan una fiesta donde supuestamente hay drogas, hay destrozos y demás. Es una historia que, por cierto, compañeros de profesión insistentemente han puesto en duda de que se produjera. Desde el primer momento. Pero sorprendentemente, después de que salieran un informe de la UCO 2 paradores, que no son ninguno de los dos en los que se producen los destrozos, el parador de Teruel y el parador de Granada. Esto fue en Sigüenza. Bueno, pues hay un medio de comunicación, OK Diario, que publica que los destrozos fueron allí. Yo en la información de OK Diario, que por supuesto respeto como la de todos los compañeros, no vi ningún testimonio de ningún trabajador del parador que hablara de destrozos. Nosotros entrevistamos a 7 trabajadores del parador, entre ellos yo creo que 2 fuentes muy importantes que publicamos de manera protegida, el responsable de mantenimiento, con quien estuvimos hablando 1 año y medio largo, y la responsable de la limpieza de la habitación, que confesaban que efectivamente ellos fueron los que limpiaron, arreglaron y avisaron de los destrozos en la habitación del parador, junto con otros 5 trabajadores que revelan precisamente que esa fiesta se produjo en esas fechas, en ese parador, y con un alto revuelo por el componente, bueno, el impacto que provocó precisamente los destrozos que suceden en esas fechas. En mayo de 2021, después de tener esa información, el presidente decide cesarlo y se lo confiesa a Santos Cerdán y le dice: José nos ha traicionado los valores del Partido Socialista. Y dice textualmente, perdón por el exabrupto, me lo voy a follar, me lo voy a cargar, le voy a destituir. Lo hace después de un periodo en el que engaña a Ábalos haciéndole creer que va a ser ministro de Defensa cuando no lo iba a ser. Lo hace el 10 de julio de 2021. Es decir, 9 meses después de tener la información sobre la relación de Ábalos con prostitutas, por los motivos que fuera, Pedro Sánchez toma la decisión de destituirle. Mi opinión personal, estos son los hechos. Yo creo que Pedro Sánchez sabía de la relación con prostitutas de Ábalos desde el principio, porque había otra gente que lo sabía. Es que en 2017, cuando se está elaborando las primarias, cuando se está haciendo la campaña de primarias, después del famoso Comité Federal de Puerto Urraco, ya se hablaba internamente en el Partido Socialista, ya me hablaban a mí del clan de los machirulos. El clan de los machirulos era Ábalos, por cierto, se incluía a Cerdán, era Paco Salazar, que luego posteriormente fue destituido fulminantemente por una información del diario.es sin pruebas sobre una relación o unos supuestos acosos a mujeres, los mismos que nos acusaban a nosotros de no tener pruebas y de hacer informaciones sin una base documental, son los que luego hacen esas informaciones y fuerzan la destitución de Paco Salazar. Y otros perfiles del partido que básicamente tenían actuaciones. O sea, era algo que se conocía en el partido. Era algo que era. Es verdad que luego, escuchando las grabaciones y viendo un poco el comportamiento, las imágenes y todo, no era algo que se hiciera un gran esfuerzo en ocultar. Es decir, que era bastante no sé si llamarlo torrente, pero era bastante torrenciano, burdo. Sí. O sea, burdo en el sentido de que, claro, aquí la clave es inicial. Hablamos de Jessica, ¿no? Que se rompe esa relación con Jessica. Estamos hablando de 6.000 euros al mes, 1.500 al día en viajes, luego descubres también un piso en el centro. 2.700 euros al mes por el piso de Plaza de España, 1.000 y pico por Logirrail, por Ineco y Traxatec, 6.000 euros, por encima de los 6.000 euros. Claro, hablamos de un ministro que cobra cerca de 80.000 euros. Es absolutamente insostenible el mantener esa vida, ¿no? Pero aquí voy a leer un pasaje del libro sobre Jessica, que no dices: amiga, pareja, novia, amante, sobrina. En estos últimos 4 años no ha dejado de sorprenderme el puritanismo eufemístico de la prensa de este país, que en un encomiable ejercicio de dulcificar la cruda realidad de José Luis Ábalos se ha negado a llamar a las cosas por su nombre. Jessica Rodríguez García era una prostituta que mantuvo una relación pagada con Ábalos desde noviembre de 2018 hasta noviembre de 2020, cuando esta versión low cost de Pretty Woman saltó por los aires
etcétera, ¿no? Yo creo que el hecho de que alguien que está además en vídeos defendiendo una postura contraria a la prostitución tuviera esta vida ya es de un grado de hipocresía increíble. Pero claro, lo que hablamos del dinero también me parece grave, porque evidentemente luego lo vamos a ver, no venía de su sueldo lo que estaba pagando, pero ya lo que roza el esperpento de la corrupción es cuando colocan a Jessica en el INECO, donde ni siquiera va a trabajar. Y además tú en el libro dices, se ha hablado mucho del caso Jessica y de cómo la colocan en una empresa pública, pero hay muchas más. Ujú. De hecho, en el Supremo solo han... De hecho, todas las que se conocen las hemos publicado en The Objective, todas. Jessica, Miss Asturias, Andrea de la Torre Maeso, Nicole. Todas las que se conocen las hemos publicado nosotros. Pero a mí siempre me han dicho que hay muchas más. Y yo siempre me he preguntado cuántas. Y siempre me he preguntado por qué, tanto que le gustan a Óscar Puente las auditorías internas, aunque sean fake, ¿por qué no se ha hecho realmente una auditoría por parte del gobierno de Pedro Sánchez para saber cuántas mujeres u hombres, cuántos casos de nepotismo o de enchufismo ha habido por parte del Ministerio de Ábalos, sabiendo que todos los que se conocen gracias a la prensa libre y no a la prensa comprada? Y bueno, pues mi frustración, efectivamente, es que sabiendo que hay muchas más, porque así me lo cuentan, bueno, pues la cantidad de fuentes que teníamos y que seguimos teniendo infiltradas en esas empresas y en el gobierno y en el Partido Socialista, digo infiltradas porque casi es un ejercicio de riesgo para todos estos darnos información, y a mí cada vez me citan en sitios más extraños para darme información ante el miedo de que les pillen colaborando con nosotros, ¿no? Pero mi frustración es cómo es posible que una democracia avanzada como la española, que un gran país como este, no tenga mecanismos para controlar, para detectar, y una vez que se destapa precisamente esta trama de colocación y de enchufismo, no actúe de oficio para saber efectivamente si todavía a día de hoy hay personas que están contratadas extendiendo la sombra y la alargada sombra de José Luis Ábalos en la administración. Porque fíjate, a mí me llamó mucho la atención, y lo sigo diciendo, ahora en el Supremo hemos visto desfilar a dos de ellas, a Jessica Rodríguez García y a Claudia Montes, alias Miss Asturias, pero no se ha llamado, y se estudiaba también eso, a Andrea de la Torre Maeso, que es la pareja sentimental de José Luis Ábalos, de la que hablo mucho en el libro, y a Andrea de la Torre Maeso se le coloca cuando Ábalos ya había sido cesado. Es decir, Aún así le dan un puesto. le dan un puesto en Logirrail, le dan un puesto desde 2022 a agosto de 2024. Es decir, el cordón umbilical, como poco, dices tú. ¿Cuándo lo sabía Sánchez? Hombre, en agosto de 2024 ya lo sabía todo. Y todavía seguía contratada en esa empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Cuidado, ya no era de Raquel Sánchez. Yo creo que esto merece muchas reflexiones, porque explica y evidencia que efectivamente esto es todo un pacto de, bueno, yo no te voy a dificultar la vida, yo voy a hacer una operación de control de daños, tú tienes que asumir determinadas exigencias por mi parte y yo te permito determinadas cosas por la otra. Y yo te coloco como número 2 en las listas de Valencia en 2023, en 2024 te ofrezco ser eurodiputado, mantengo a tu pareja en la administración hasta finales de ese año. Yo creo que son muchas evidencias que algunos quieren silenciar, ocultar, pero que todas juntas puestas nos permiten entender hasta qué punto Pedro Sánchez lo sabía absolutamente todo y pactaba, por supuesto siempre a través de terceros y a través de emisarios, pactaba las condiciones del silencio de Ábalos. El proceso de selección de estas colocadas en empresas públicas lo define, yo creo, que Koldo, ¿no? Que yo no sé ni cómo definir a este personaje. Es tan increíble que es de una película más que de una realidad. Pero bueno, es el conseguidor de Ábalos y demás. Hay un momento dado, y tú lo recoges en el libro, ¿no? Que le dice, ¿sabes leer y escribir? Pues ya está, contratada. Es decir, hay gente en este país estudiando para oposiciones, haciendo 1 o 2 carreras a la vez que trabajan,
que no están llegando a fin de mes o que están en una situación muy precaria, y aquí tienes ministros, en este caso un ministro, colocando a sus amantes que ha contratado o su relación viene de la prostitución, no solo sin ningún mérito para ello, sino que ni siquiera tienen que ir a trabajar. Ujú, ujú. Y esto no en un caso aislado, sino, como nos cuentas, de una manera casi sistémica, ¿no? Mm. Fíjate, yo cuando me empiezan a contar todo esto, claro, yo me acuerdo cuando publiqué esa noticia del, sabes, leer y escribir, pues ya está contratada. Óscar Puente sale como una hidra en las redes sociales contra mí concretamente, y dice que la inefable que publica una información que lo único que pretendía era ocultar lo importante de todo esto, y es porque la auditoría fake del ministro Puente no ha detectado ninguna irregularidad en casos tan flagrantemente irregulares como era la contratación de Jessica, que acude de la mano de Coldo García a una entrevista, como ella misma confirma posteriormente en el Tribunal Supremo, con lo cual todo, y lo gratificante de toda esta historia es que todo se está demostrando. Se ha demostrado ya el 99% y lo que queda por demostrarse en los tribunales de justicia. Pero Jessica Rodríguez García reconoce efectivamente que se produce esa entrevista en la cual participan 3 personas. O sea, hay 3 personas que En han el sido, proceso de selección. y que han sido colaboradores necesarios. Y esa persona, una de esas personas que estaba ahí, que era, el nombre ahora mismo es San José, es uno de los directivos de recursos humanos de INECO, que luego es llevado a Televisión Española como director de recursos, creo que es, no me acuerdo si es Enrique o, bueno, creo que es Enrique, pero Bueno, ahora mismo aparece no me ahí. acuerdo el nombre. Y se lo llevan como director de recursos humanos de Televisión Española. Se produce la filtración de las preguntas del el proceso de selección de las oposiciones de Televisión Española, y luego lo vuelven a colocar. Es decir, aquí hay mucha gente eh, que ha ocultado determinadas irregularidades y a la que le han pagado por sus servicios con puestos de trabajo. Hay muchas Jessicas y no tienen por qué ser prostitutas. Hay personas de reconocido prestigio, algunas de ellas, que han hecho la vista gorda, mirado para otro lado para tapar precisamente irregularidades en la Se da la administración. sensación de que en el caso de Ábalos lleva al extremo una cultura que yo he visto también cuando gobernaba el Partido Popular, que es la de colocar a los amigos Por supuesto. militantes, etcétera. Es decir, esa cultura existe en España desde hace décadas, ¿no? Cuando llega uno al poder, oye, coloco y utilizo las empresas públicas y los ministerios y todo, y por eso muchas veces tenemos gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo en puestos de alta responsabilidad. Pero claro, aquí lo llevamos ya más lejos todavía, ¿no? Que es gente que se dedica a la prostitución y que termina con puestos en la administración pública. Claro, yo creo que lo que nunca se ha visto es que fuera tan obsceno como para colocar a una prostituta en una empresa pública o llevártela a un consejo europeo de la estiva en Luxemburgo. Es que Jessica Rodríguez García ha ido a consejos europeos en Luxemburgo o Mientras en cobraba Bruselas 1.500 por el al día. servicio. Al día, efectivamente. Es que hay viajes de 3 días en los que se embolsaba cantidades muy importantes. Y antes, por cierto, que decías el tema del dinero, el tema del el pacto, y aparece en un segundo documento que yo tengo reservado y que no he publicado. Lo he publicado desvelando solo 2 frases para demostrar que lo que decíamos era verdad, que es la parte en la que ella reconoce que Ábalos le paga y dice: el mes pasado me diste 1.200 y cada vez me das menos cantidades, pero el pacto era que como mínimo tenía que cobrar lo mismo que Ábalos. Ábalos cobraba 6.600 euros al mes netos. Jessica, como mínimo 6.000, pero en la documentación que yo tengo, en los correos electrónicos que ella le envía a él el 14 y el 18 de julio de 2019, en esos correos electrónicos se registran una serie de anotaciones que demuestran que en los meses de diciembre de 2018 y enero, febrero de 2019, llegó a cobrar 12.000 euros mensuales. Claro, la pregunta pertinente, como tú te hacías antes, es: ¿de dónde saca el ministro que cobra 6.600 euros al mes 12.000 euros para pagar a su prostituta? Claro, y esto es lo que nos lleva a esa trama Coldo, Ábalos, Cerdán y demás, que está operando desde muy pronto, por cierto, ya con las mascarillas, que están cobrando comisiones por contrataciones, que tienen todo un tinglao
Y no estamos hablando de personas secundarias dentro del partido político, ¿no? Secretarios de organización, gente muy importante, muy cercana, ¿no? Y la pregunta es, aparte de, ya nos has aclarado qué sabía y qué no sabía Sánchez, pero ahí en el partido, o sea, la gente tenía que saber lo que estaba pasando. A mí es que me extraña mucho porque antes decía que es todo muy torrentiano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de dinero, llaman lechugas a los billetes de 100, soles a los de 200 y chistorras a las de 500. Y Koldo manda a su mujer a un bar de Pamplona, cuentas tú en el libro, para cambiar las chistorras de 500 por billetes de 50. Es decir, no parece que fuera muy sofisticada la trama. No, sofisticada no era, pero dices tú, lo sabían. Hombre, claro, me lo contaron ellos. Claro, tus fuentes son del Partido Socialista. Me lo cuentan ellos, claro, efectivamente. Pero quizá te lo cuenta gente que lo está viendo y quiere que eso se sepa. Pero había otros muchos que probablemente sabiéndolo y en puestos de responsabilidad miraron a otro lado. ¿Y por qué quiere que eso se sepa? Claro, esa es la pregunta y esa es la reflexión que me ha acompañado a mí durante los últimos 4 años y medio. Hombre, a uno le gustaría pensar que porque tienen algo de fibra moral y no les gusta, esto es desde la inocencia absoluta. Absoluta. Y entonces dicen, esto no puede ser. Claro, luego uno conociendo cómo funcionan los partidos, las intrigas, las batallas internas, pues también por ahí me imagino que habrá razonamientos de querer destruir a personas concretas en esas batallas internas. Mira, a mí que no me gusta nada ignorar al elefante en la habitación, otros presumen de ello, pero lo ignoran, yo no lo ignoro. Santos Cerdán. ¿Por qué me cuenta a mí la información Santos Cerdán? Para tapar su propia corrupción. Santos Cerdán me revela toda la información de las facturas en primer término, luego yo la confirmo con otras fuentes, me revela, por supuesto, me ratifica lo que ya tenía de una decena de fuentes del gobierno y del Partido Socialista, que era la relación y el problema político de la prostitución de José Luis Ábalos a las puertas del 40 Congreso Federal del PSOE, que como tú decías antes, efectivamente, iba con la bandera del abolicionismo de la prostitución. Pero Santos Cerdán es la primera persona que me da la pista sobre las facturas. Y después confirmo con otras fuentes. ¿Por qué me lo cuenta? O sea, ¿Lo cuenta? tu teoría es que si estalla este escándalo y se centra en Ábalos, lo mío va a pasar desapercibido. ¿Es esa la teoría? Bueno, yo tengo varias teorías. Porque a mí me parece que no es muy inteligente. O sea, para él sería mucho más inteligente que todo se mantuviera oculto y la gente no miraría tampoco en otros sitios, ¿no? Mi teoría no es exactamente que Santos Cerdán no actúa solo, ni actúa por libre, no tiene ni siquiera esa entidad, ni es su patrón, ni es su perfil. Santos Cerdán es un ejecutor, siempre lo ha sido, y es una persona que responde, que no mueve, como digo yo citando una fuente del partido, un dedo sin que se lo ordene Pedro Sánchez. Hablamos, por cierto, para los que no lo sepan, porque esto también, bueno, nos escuchan en América Latina y demás, de la persona que sustituye como secretario de organización del Partido Socialista a Ábalos. Y es una figura muy importante en el Partido Socialista, una persona de máxima confianza del presidente. El custodio de la financiación del partido, nada más y nada menos. Y era además porque se puede suceder al secretario de organización y no tener relación con él, es decir, que una familia del partido sustituya a la otra. No, en su caso era un amigo, en su caso era la persona que tenía interpuesta a Pedro Sánchez como el interlocutor con Ábalos para saber cómo está, qué necesita, está controlado, no está controlado. La persona que le promete a Ábalos que su expediente no va a llegar a ninguna parte durante 16 meses no le expulsan de partido, y era su mano derecha, era el número 2 de Ábalos cuando él era el secretario de organización. Es decir, es una figura clave. Es una figura clave que, como decía antes, no actúa por libre y que se convierte en un emisario. A Pedro Sánchez o a Santos Cerdán le dan la orden de venir a darme información. ¿Cuándo? Cuando yo voy en el Congreso de Valencia, después de haber hablado con una docena de fuentes del gobierno y del Partido Socialista y tener atada la información, de que me llegue a mí la información muy relevante sobre el parador de Sigüenza, y voy a hablar con Óscar López y le digo, tengo lo del parador. Él no me dice, es mentira, me dice, yo no he sido. Lo cual, primera evidencia. Y segunda, Óscar López va a hablar con Pedro Sánchez, que está negociando en ese momento la elaboración de la ejecutiva con Adriana Lastra y Santos Cerdán, y les dice a ambos que tiene lo del parador. Evidentemente, en un partido, yo llevo 18 años siguiendo al Partido Socialista, nos conocemos todos, me conocen de sobra,
y dice que tiene lo del parador y nos va a reventar el Congreso mañana. Yo no saco la información hasta 3 semanas después. ¿Y qué pasa en esas 3 semanas? Que a mí me mandan a una persona, a Santos Cerdán, a darme una información. ¿Qué pretendía esa información? Santos Cerdán no era fuente mía, era un emisario. Un emisario que aparece y desaparece, que suelta la bomba y se va, y que no me vuelve a contestar al teléfono. Es decir, que va a declarar a un juzgado y dice, miente como un bellaco, diciendo cosas que jamás me ha dicho y ocultando las que sí me dijo. Pero Santos Cerdán juega un papel como emisario de Moncloa. ¿Por qué lo sé? Porque yo tengo una garganta profunda de Moncloa, a la que evidentemente solo menciono de esta forma, garganta profunda de Moncloa, que yo justo antes de publicar la información, como hago con todas las informaciones que afectan al gobierno y el PSOE, pido pues un cierto apoyo, oye, voy a salir con esto, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Y lo que me dicen es, Ketty, todo esto es verdad, Santos Cerdán te ha dicho lo que es, te vamos a dejar sola, decide tú si te compensa sacarlo. Y yo ahí me planteo, ¿me compensa sacarlo? Te vamos a dejar sola, te dicen. Absolutamente. Y me dejan sola. O tirada, más bien. O Me sea, dejan tirada como una colilla. Pero me dejan tirada como una colilla, pero fíjate, yo que tampoco soy tonta, tomo mis precauciones y Santos Cerdán me manda un mensaje y me dice, te prometimos que no te íbamos a desmentir. Lo que hicieron es utilizar a los periodistas, a sus satélites mediáticos para desmentirme. Pero ellos efectivamente o sea, habían... ellos a la vez te dan una información y luego trabajan por detrás para desmentirte. Claro, ellos se querían garantizar de que esa información saliera para callar a Ábalos o para cortocircuitar la investigación, es decir, para que solo saliera lo de las prostitutas y para que no saliera una trama de corrupción, y a partir de ahí mueven a sus satélites mediáticos, mandan sus argumentarios y se garantizan de que yo me calle y de que se callen todos los demás medios, como efectivamente ocurrió. Con lo cual, durante 4 años, la operación de Moncloa de cortocircuitar y de tapar la corrupción fue rentable. Lo que pasa es que no sabían que yo durante ese tiempo iba a estar investigando de manera soterrada, reuniéndome con mucha gente, metiéndome en terrenos bastante complicados para ir aflorando el 90% de las exclusivas del caso que publicamos en The Objective en los años posteriores. Una cosa que me sorprende en el caso del Partido Socialista son estos pagos de gastos en efectivo. ¿Y por qué me sorprende? Porque a mí me tocó, como director del Mundo, investigar al Partido Popular, los sobresueldos y demás. Y claro, en un país con el historial de España, de sobresueldos, de comisiones, de irregularidad, de financiación ilegal, claro, ¿cómo es posible que un partido de gobierno lleve una contabilidad en efectivo, como si estuviéramos en los 80, ¿no? Tú precisamente que recuerdas la etapa de la Gürtel, de los sobresueldos, de los pagos en B, tú imagínate que en la época de M.R. tú hubieras tenido unas imágenes del despacho oficial de la residencia del presidente del gobierno con cajas de fajos de billetes que constituyen una auténtica caja B. Mira, es que es surrealista. Pues eso lo hemos visto. Esas imágenes las hemos visto. Esas imágenes las hemos conseguido. Esas imágenes se han publicado. Por esas imágenes nos han dado hasta en el DNI. Y esas imágenes no se han judicializado todavía, que es algo sorprendente. Hemos visto la caja B de Ábalos en su residencia oficial en Balbina Valverde número 6 y la única consecuencia que se produjo después de la publicación de esas imágenes es que Óscar Puente cambió de residencia oficial. Es que Óscar Puente dejó de residir en la calle Balbina Valverde número 6 y al mes siguiente vivía en otra residencia. Es la única consecuencia que hemos visto. Aparte, por supuesto, de bulera, fake news, todo es mentira. Las imágenes ahí están. Yo creo que es tan apabullante la cantidad de información que demuestra que efectivamente se movían y es sorprendente porque denota su nivel de impunidad. Fíjate, se ve muy bien en los informes de la UCO, yo lo cuento en el libro porque hago una recapitulación, me he vuelto a leer varias veces todos los informes que hemos ido conociendo estos años para ir atando los cabos con información que yo tenía que no estaba en los informes de la UCO, y es muy interesante ver el modus operandi. El modus operandi en 2018 era: mandamos a Patricia a Pamplona para que cambie las chistorras de 500 euros, Patricia Uriz, la mujer de Koldo, para que cambie las chistorras de 500 euros por billetes de menor valor facial,
que no canten, que no llamen la atención, que no se vea a un ministro pagando con billetes de 500 euros o a su asesor o a algún colaborador. En la parte final pierden la vergüenza. Y tenemos en noviembre de 2020, que tiene lugar una fiesta en un hotel, en el Gran Hotel Palacio de Isora, gran lujo, en Tenerife, donde que se produce una fiesta con gogós, con botellas de champán, con masajes, y donde a Koldo García se le ve pagando en billetes de 500 euros la estancia del ministro, de su familia, de los escoltas y de sus invitados. Es decir, hay una sensación de impunidad creciente que va destapando y dejando al aire las vergüenzas de la trama y en el que se van perdiendo la vergüenza a la hora pues, de pagar en 3 establecimientos diferentes o de presentar tickets al partido de 3 establecimientos diferentes, uno en Madrid, otro en Valencia y otro en Pamplona el mismo día, o de presentar fajos de billetes así, o de presentar cuantías, importes por encima de los 9.000 euros mensuales. Yo creo que su sensación de que no nos van a pillar llega a tal nivel y su sensación de impunidad llega a tales Sí, niveles. que saco un fajo de billetes y me pongo a pagar sin preocuparme. Como en el caso de las prostitutas, donde empezó siendo una orgía semanal, lo que a mí me consta es que acaba siendo una orgía diaria y que la UCO tiene ampliamente documentada información que ya conocíamos, que es que el ministro se quedaba dormido en los consejos de ministros porque no rendía un señor de 60 años después de celebrar una orgía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hasta el próximo consejo de ministros. Es decir, las fiestas con prostitutas, la vida disoluta era mucho mayor de la que retratamos en noviembre de 2021. Hay un magistrado que te dice, esto es una financiación irregular del libro. Yo decía que todavía las pruebas de eso hay que verlas decisivas, pero que, o sea, claro, aquí la defensa del partido es, esto fue un entramado de individuos concretos para beneficiarse, no de la organización del partido. Claro, yo ahí le rebato con investigación, con noticias, con informaciones. No hay las pruebas de la financiación, presunta financiación irregular del partido, todavía no. Sí hay muchos indicios. Hay una Carmen Pano, creo que esto no ha ocurrido nunca, una señora que dice haber llevado 90.000 euros a la sede de un partido político y que lo dice 5 veces. Me lo dice a mí, de incógnito, se va a un notario, lo ratifica, se va a la UCO y lo ratifica cuando le detienen y cuando la imputan, se va al Supremo, a la audiencia, otra vez al Supremo y dice exactamente lo mismo. Y hay otro empresario, un empresario que nos cuenta precisamente un entramado, es un empresario muy importante. Y yo que llevo hablando con él de manera sostenida y sigo hablando con él desde hace muchos años, es un entramado que nos revela que hay una trama del 20%, el empresario del 20% es como yo le llamo. Y este empresario nos cuenta que hay un grupo acelerador que está formado por una serie de personas, Pepe Ruz, el constructor más beneficiado por el Ministerio de Transportes, por la Dirección de Carreteras del Ministerio de Transportes, era la persona que recaudaba el dinero y sabemos pues que había una serie de personas, Israel Pilar, el dueño de Sortis, y Víctor de Aldama, que eran los que facilitaban los enlaces de los empresarios que luego iban a pedir que se agilizara un contrato con la administración o que se facilitara una licencia de Villafuel o que se ayudara a Huawei o que se amañaran contratos de obra pública. Y este empresario, así como otros empresarios, algunos amigos de este y otros en otro compartimento estanco, nos cuentan que efectivamente les pedían, sí, no te preocupes, yo te lo agilizo, tenemos a nuestros funcionarios, le llegan a decir, no te preocupes que tenemos a nuestros funcionarios, pero tienes que darme un 20% de comisión para el Partido Socialista. Es decir, si esto es verdad, que por supuesto la justicia, igual que existe la presunción de inocencia, existe la presunción sobre una trama de presunta corrupción del partido, la justicia lo tendrá que demostrar, pero excede con creces ese 2% de comisión del que habla la UCO, y ese famoso 3% catalán, es decir, en la Generalitat de Cataluña, un 20% de comisión. ¿Por qué el 20%? Porque luego con ese 20% ellos se repartían sus propias comisiones. Ellos decían que era para el Partido Socialista. Será la justicia la que determine si el dinero ha acabado en la caja de Ferraz o ha acabado en el bolsillo de cada uno de los integrantes de la trama. Todos los hombres de Sánchez es un retrato de una trama de corrupción inmensa, pero también es un retrato y un perfil del presidente Sánchez, en cierto modo. Es más, desde el principio tú pintas un político mentiroso,
que vive del teatro. Es más, desmontas ya desde las primeras páginas uno de los grandes mitos, y es el Peuyot, que es esa idea de que cuando Sánchez cae en el Partido Socialista, lo que se ha contado siempre es que coge a estos que luego se van a convertir en grandes golfos y corruptos, ¿no? Los Koldo y demás, Ábalos y tal. Bueno, y él se va a recorrer España en un Peugeot para ganarse a la militancia socialista, y tú ya entras desmontándolo y dices, no, de Peugeot nada, Mercedes. Y no uno, sino dos. Uno blanco y uno negro. De 70.000 euros, concretamente. No voy a entrar en el detalle de todo lo que cuentas, que lo cuentas con mucho detalle. Me interesa más lo que esto puede decir del personaje y cómo tú lo reflejas, ¿no? Una persona que, según tu descripción, combinas un poco esto de la mentira con una persona muy arrojada, valiente, en el sentido de que no parece tener miedo a tomar riesgos, y además una persona que ha demostrado que cuando está contra la pared encuentra la salida, encuentra la solución, ¿no? Cuéntame tú, después de haber investigado todos estos años, ¿cuál es tu retrato de quién es Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez tiene el espíritu del deportista, el baloncestista que siempre juega a meter el triple. Se la juega siempre. O sea, Siempre. Pedro Sánchez es un temerario. No tiene miedo, como tú bien dices, y es una persona, yo decía cuando publiqué lo del Peugeot, también lo del Peugeot era mentira. Y es que yo creo que en Pedro Sánchez casi todo es mentira. Es una persona con determinación, es una persona valiente, pero es una persona sin escrúpulos. Y el gobierno y el Partido Socialista se han entregado en numerosas ocasiones a criticar a todos aquellos que participábamos en una campaña de deshumanización. Es que Pedro Sánchez en muchas ocasiones es poco humano. Es poco humano con sus trabajadores, con los que ha trabajado mano a mano, con sus colaboradores. Se retrata perfectamente cómo trata a Juanma Serrano cuando no solo no le nombra su primer jefe de gabinete en el Palacio de la Moncloa, sino que le pone el caramelo y se lo quita de los labios. Le lleva a Moncloa, le enseña precisamente el tinglao que han conseguido después del triunfo de la moción de censura. Es la primera persona que cree en él 2 veces, en las primeras primarias, en la segunda cuando no había nadie, cuando estaba solo. Y decide llevárselo a Moncloa, subirle al coche oficial cuando gana la moción de censura, cuando es nombrado presidente del gobierno, enseñarle todo y decirle justo después: nada de esto será tuyo porque voy a nombrar a Iván Redondo. Ese es Pedro Sánchez. Es alguien, yo creo que frío, inhumano en ocasiones, calculador, que sufre, sí sufre en ocasiones, que se quebró, por ejemplo. Con Begoña. Se quiebra con Begoña, se quebró en el Comité Federal de Puerto Urraco, pero Pedro Sánchez aprende la lección y no tropieza nunca 2 veces en la misma piedra. Yo creo que cuando se enfríe todo esto se sabrá y aflorarán testimonios que yo he recabado durante toda esta redacción. Hay un capítulo del libro que no he escrito porque me parecía excesivo para este momento histórico. Que es un retrato del personaje. De la persona, ¿no? Sí, y que no he escrito por institucionalidad, fíjate, David, porque es el presidente del gobierno y que yo creo que ese capítulo solo se puede escribir cuando deje de ser presidente del gobierno. Pero lo que cuentan de él sus colaboradores cercanos, las personas que con él trabajaron, es tremendo. Te refieres sobre todo a esta parte de frialdad y demás, pero no sé si también te refieres a un trato vejatorio o irrespetuoso. ¿También te refieres a eso? Me voy a quedar ahí. Para cuando saques el libro de Sánchez. Lo que sí dejas claro en este libro es la larga lista de traicionados, ¿no? Le atribuyes una gran capacidad para la traición. Sí, absolutamente. Yo creo que Pedro Sánchez es una persona que se marca su objetivo. Eso desde el punto de vista político es un animal político, es un auténtico Miura. Él se marca su objetivo, sabe a quién tiene que utilizar, qué Kleenex tiene que tirar en cada momento,
para llegar a su meta, ¿no? El espíritu, como decía antes, del baloncestista. Y yo creo que eso es lo que ha hecho durante todos estos años, pues con todas las personas que salen aquí. Lo que hizo con Koldo García, a quien utilizó precisamente como recolector de avales y como guardián de sus avales. Lo que hizo con Santos Cerdán, ese perro fiel que se dedica a ejercer su papel de visario y a cumplir con todas y cada una de las órdenes que le da Pedro Sánchez. Lo que hizo con José Luis Ábalos cuando pasa de ser su corazón, la persona, su todopoderoso valedor y la persona que consigue, gracias a la cual consigue ganar las primarias en Valencia y que posteriormente no tiene ningún problema en dejarle caer porque irrumpe una persona que le interesa más, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene un problema con Ábalos porque Ábalos se está metiendo en su terreno. Hay una unión ahí. Ya a estas alturas, Sánchez-Zapatero, que da la sensación de que si se rompe para los dos, ¿no? Y por eso también quizá lo que hemos visto estos días es una defensa férrea de Pedro Sánchez a Zapatero en el Parlamento, por ejemplo. Claro, hay quien se pregunta estos días, ¿no? Desde ayer, ¿pero por qué le defiende? ¿Pero cómo es posible que le defienda? Y yo estoy sorprendida, la verdad, con la bisoñez. Bueno, porque sus destinos están muy unidos, ¿no? O sea, Es que no puede hacer otra cosa, efectivamente. de hecho, las elecciones que gana las últimas, yo siempre he atribuido esa victoria a Zapatero. Sin duda. Él cuando va a la entrevista con Herrera, y en esa entrevista me da la sensación de que fija la campaña. Y cambia la campaña y le da un vuelco a la campaña y un poco marca la línea de lo que tiene que ser esa campaña. A mí me da la sensación de que ese Zapatero, que como político también es muy hábil, probablemente le gana las elecciones a Sánchez. Sin duda, porque además, acuérdate de dónde veníamos. Veníamos de un debate electoral que fue un desastre para Pedro Sánchez frente a Alberto Núñez Feijóo. Feijóo le ganó de calle. Nunca habíamos visto a ese Pedro. Es la frase que me decían a mí en el Partido Socialista. Nunca he visto a ese Pedro, no le conozco, no sé quién es, se queda noqueado. Y interviene Zapatero, que tenía sus intereses. Estamos hablando de 2023. Tenía sus intereses comerciales, como estamos viendo, muy potentes, y que él, cambia el ritmo de la campaña, insufla moral a la tropa y se echa a los hombros el resto de la campaña, porque Pedro Sánchez prácticamente ni estaba ni se le esperaba. Nunca. Luego es verdad que el propio Partido Popular se dispara al pie, Feijóo no se presenta al segundo debate, se cometen una serie de errores, creen que lo tienen hecho, empiezan a repartirse ya los ministerios y con Sánchez da la sensación de que darlo por muerto normalmente es un error. Ya acabando, me parece que hay un personaje que no hemos tocado que es clave, del que tú también hablas en el libro, es Begoña Gómez. No sé si llamarla la copresidenta o cómo, ¿no? Pero en el libro tú dejas claro que es una persona clave para entender a Sánchez, pero también clave en las decisiones de Sánchez. Que ella es determinante en la cesión de Ábalos, en su decisión de presentarse incluso como candidato al PSOE para recuperar el poder en el PSOE, cuando él anuncia esos 5 días de reflexión, si se va o no se va. Yo siempre dije y aposté. Por cierto, me acabo de acordar que no me han pagado las apuestas que gané. Dije que jamás se iría. O sea, alguien con el perfil y la personalidad de Sánchez es imposible que se fuera voluntariamente. Pero que en todas esas decisiones Begoña Gómez es muy importante y toman las decisiones conjuntamente. A mí siempre me han dicho que Begoña Gómez, y lo cuento en el libro, es la kriptonita de Pedro Sánchez, pero también su gasolina. Es la que le insufla fuerza, es más ambiciosa que él, y él tiene una ambición desmedida, y es una persona, que interviene directamente, efectivamente, y que se mete en decisiones que desde luego no le corresponden. Y yo creo que por eso es su kriptonita, pero también es su talón de Aquiles. Es seguramente la que le pueda dar la puntilla a Pedro Sánchez, porque yo creo que ella se ha excedido en
numerosas ocasiones, y no hablo de lo que se ha judicializado ya, que yo creo que es peccata minuta en comparación con lo que contamos en el libro, que es... Bueno, tú aseguras que ella negoció, por ejemplo, el rescate de Air Europa con los Hidalgo. Bueno, yo lo que digo es que está, desde luego, en las fechas en las que se aprueba el FASE, el Fondo de Solvencia de Apoyo a las Empresas Estratégicas. Ella está justo en esas fechas en que se está aprobando ese Real Decreto del Consejo de Ministros, en la sede de Europa, en 2 ocasiones, que se publicó por parte del Confidencial y lo ratificamos también otros medios. A mí esa información me la contaron con posterioridad y en detalle, y de hecho, bueno, a mí sí me dicen que efectivamente se trató en las conversaciones. ¿Habrá pruebas para demostrar todo esto? Pues no lo sé. Pero lo que desde luego sí sabemos es que ella, bueno, podría ser la culpable de un delito presuntamente de tráfico de influencias. Por ejemplo, cuando es la única empresa que recibe el Instituto de Empresa, la empresa que le contrata, la única empresa a la que contrata o que contrata a la mujer del presidente del gobierno, la única que se ve beneficiada de una rebaja de suelo público. Begoña Gómez mete en un problema al gobierno cuando tiene una relación con Zurab Polólikashvili, el líder georgiano de la OMT, al que le pillan, y lo contamos también en el libro, comprando votos para llevarse la sede de la OMT, la división de la ONU para el turismo, a Arabia Saudí. Quiero decir, ha habido muchos momentos en que Begoña Gómez ha sido un problema para Pedro Sánchez. Ese mayo de 2024 que tú citas, la tensión en Moncloa era superlativa. Y ahí, evidentemente, había un problema. Había un problema de Pedro Sánchez con el equipo, a quien culpaba a todo el mundo de ser unos traidores, unos desleales, no esté saliendo a defender a mi mujer. Pero también hubo un problema en la propia familia, porque efectivamente había una base que suponía una base presuntamente delictiva, que suponía un problema para el presidente del gobierno, que era básicamente la imputación que hace el juez Peinado sobre ella por presuntos delitos de tráfico de influencias. Es verdad que algunas actuaciones del juez Peinado han resultado, incluso para juristas de prestigio, extrañas y surrealistas, ¿no? Y eso quizá le ha quitado también credibilidad a algunas de las cosas que han pasado, ¿no? Ha habido movimientos poco ortodoxos o movimientos torpes, y en los que yo creo que a lo mejor el juez Peinado estaba mal asesorado, y se ha dejado llevar pues, por los cantos de sirena que oía no sé desde dónde, pero desde luego creo que ha habido movimientos que han sido una metedura de pata, porque al final pasa también en el periodismo. Cuando se comete un error, tumbas a lo mejor 10 años de crédito profesional por un pequeño error que a lo mejor ha sido un desliz que tienes en un pequeño segundo, después de horas y horas y semanas y meses y años de investigación. Pero yo creo que efectivamente ha habido errores en esa causa. ¿Tú te atribuyes a ti algún error en estos años? Porque sí que ha habido compañeros que, bueno, tuyos o del periódico, por ejemplo, en abril del 2024, aquella historia del gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez, y se trataba de una Begoña Gómez que era otra. O sea, ¿hasta qué punto no crees que también en la persecución de la verdad de lo que estaba pasando se cometieron errores? Sí, eso fue un error sin ningún tipo de duda. Yo lo admití públicamente, lo dije en televisión, lo dije en mi equipo. De hecho, creo que nadie oculta que fue un error. Y creo que efectivamente nos hizo daño. Nos hizo daño porque creo que no ha habido un medio de comunicación que haya sacado más información sobre todos estos casos. Que un error, pero un error España... da munición a aquellos que quieren desprestigiar toda la investigación de apuntar a ese error para decir, veis, todo lo que se publica es mentira. Pero fíjate, yo diferenciaría, es verdad que hace mucho daño, a mí me hizo mucho daño porque es verdad que llevamos años de trabajo incansable, de no tener vida, obsesionados con un... Yo personalmente, obsesionada con un caso que me ha quitado todo mi tiempo de ocio e incluso mi baja maternal y el cuidado de mis hijos. Entonces, creo que el periodismo también es esto, también es un servicio de patriotismo y es un servicio de obsesión muchas veces para que la ciudadanía tenga acceso a la verdad. Eso nos hizo mucho daño, pero yo diferencio siempre, y creo que la base de todo es la honestidad del periodista. Es decir, hay una diferencia enorme entre cometer un error, que fue ese caso que tú citas, y publicar un bulo a sabiendas de que lo es, el bulo de la bomba Lapa. Cuando destapo el bulo de la bomba Lapa, sabiendo que los que estaban publicando esa información sabían que era una mercancía averiada, sabiendo que era falso,
intentado simular un magnicidio por parte de un guardia civil que lleva toda su carrera profesional mirando los bajos de su coche en los años de plomo de la lucha contra ETA, acusándole de pretender ponerle una bomba lapa al presidente del gobierno en su coche, es que esto es lo que nos permite entender la diferencia entre los que nos equivocamos, que nadie es infalible, todos nos equivocamos, y los que han ejercido en ocasiones de propagandistas del poder, en vez de fiscalizadores del poder. Una opinión aquí ya más personal, ¿no? El tema de la prensa y de la investigación, ¿no? Tú terminas tu libro con una reflexión sobre el periodismo. De hecho, citas el Watergate bueno, hay una reflexión sobre lo que tú acabas de decir, aquellos que no quieren investigar, que no quieren ejercer esa fiscalización del periodismo que tiene que existir, ¿no? Y sin embargo yo encuentro, a ver qué te parece a ti, que en la prensa española hay demasiado sesgo ideológico. Es decir, que los periódicos de derecha solo investigan a la izquierda y los de izquierda solo investigan a la derecha y que eso resta credibilidad. Bueno, yo hablo por mí. Yo investigo al Partido Socialista porque llevo 18 años investigando al Partido Socialista. Bueno, y porque Es una casualidad. porque está en el poder, que no es poca cosa. Que no es poca cosa, efectivamente. ¿Habría investigado al Partido Popular? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, me encantaría. O sea, si te hubiera tocado la época en que me tocó a mí, tú habrías hecho el mismo trabajo. Bueno, me habría encantado desvelar efectivamente el La caso Gürtel. Gürtel o el caso Kitchen y espero, me queda mucha carrera por delante, espero poder desvelar casos de corrupción que afecten a diferentes partidos para demostrar que yo soy periodista. No soy una periodista con afinidad ideológica, ni con afinidad, ni con apellidos. Fíjate, yo es que siempre lo digo, pero de verdad que esto es la historia también de una casualidad y de una búsqueda de la verdad sincera y honesta. Porque yo era periodista política, yo no era periodista de investigación. Yo me hice periodista de investigación casi a rastras porque de repente me vi vejada y la alternativa era montar una tienda de lámparas. O sea, tú querías demostrar. No, yo ni siquiera, claro que quería demostrar que todo lo que yo había publicado era verdad, pero sobre todo es que a mí durante mucho tiempo todas mis fuentes de información me dejaron de coger el teléfono. Me dejaron de responder a los mensajes, me dieron la espalda, empezaron a hablar mal de mí, algunas de ellas que me habían dado la información. ¿Para qué? Para ocultar que eran ellos los que me habían dado información. Y yo hubo un momento que hablé con mi director y le dije, Álvaro, a lo mejor no puedo seguir haciendo PSOE porque nadie me coge el teléfono. Y mi director me dijo, tranquila, ya veremos cómo lo hacemos. Eso exigió un plus por mi parte, un plus de no tener vida, de no tener horarios, de trabajar de manera compulsiva y obsesiva y desde un estado anímico bastante tocado, porque evidentemente a un periodista lo más grande que tiene es su credibilidad. Y si te tocan la verdad, si te tocan la credibilidad, si te tocan el honor, te tocan lo más sagrado que tiene un periodista. Yo sabía perfectamente que estaba pasando por una crisis reputacional de la que no sabía si me iba a recuperar. Yo pensé en la posibilidad de, bueno, pues si no me recupero me tendré que dedicar a otra cosa. Afortunadamente la historia ha salido bien, pero ya hace 4 años no daba un duro porque saliera bien. David, yo pensaba que a lo mejor, bueno, pues efectivamente habían emprendido una cacería contra mí, había salido bien para ellos, no para mí, y yo solo podía confiar en mi trabajo. Y bueno, confié en mi trabajo, lo pagó mi familia y aquí estamos hoy con este libro que yo creo que pone por lo menos a la verdad en su sitio. Te voy a decir lo que me dijo un amigo cuando yo tuve un lío parecido. Me dijo, eres un caso extraño de alguien que ha sobrevivido a la verdad. Y bueno, yo me alegro de que el trabajo que has hecho se haya demostrado luego, ¿no? que era cierto. Lamento que te hicieran pasar esos años de mal rato, porque es verdad que para un periodista la reputación lo es todo, la credibilidad. Y cuando tus propios compañeros son los que te están atacando y tratando de desprestigiarse, yo creo que esto duele un poquito más que si es alguien que no pertenece a la profesión. Bueno, para todos vosotros, no os lo perdáis. Todos los hombres de Sánchez. Ir rápido a las librerías porque además se está agotando. Sí. Estuve en una librería yo y me dijo mi amigo el librero, dice, vamos, no deja de venir gente preguntando por el libro. Y
Ha sido un enorme placer El placer ha haberte sido mío. tenido aquí. Gracias por la valentía, por el periodismo y espero que sigas investigando a este gobierno y al que venga después, sea de derechas o de izquierdas. Esa es nuestra obligación y así se hará. Gracias. A ti, un placer. Y a todos vosotros, nos vemos la próxima semana con otro episodio apasionante en El Director. No os lo perdáis.